Buenas, curiosos y curiosas, bienvenidos a Entre Dos, este programa de entrevistas en directo llevado a cabo por Soy Curioso por Naturaleza. Hoy el invitado se llama David B.F. Ciudadano Andaluz. Esto lo podéis, es todo junto, ¿eh? David B.F. Ciudadano Andaluz. Es una persona emprendedora. Y también le acompaña una frase en su perfil de Instagram que dice: inspira a los jóvenes y a las personas que están perdidas. Yo, respecto al invitado de hoy, os tengo que confesar una cosa. Principalmente creí que era algo. Luego, cuando profundicé en su perfil, me di cuenta que me había equivocado. Y cuando me planteé hacer esta pauta de esta entrevista, que hoy vais a poder ver en directo y luego la podréis ver en indiferido, bueno, me surgieron preguntas con mucho respeto, ¿vale? Porque eso de inspirar a los jóvenes y a las personas perdidas es a través de la religión. Así que hoy David estará aquí conmigo en Entre Dos y le voy a dar paso. Voy a saludarlo primero, que está en este directo. David, a que puedas entrar en este directo. Es un emprendedor, la persona que me acompaña hoy, inspira a los jóvenes y a las personas que están perdidas. David, no sé si acabas de recibir alguna cosita. Mira, ya has entrado. Perfecto, bienvenido a Entre Dos. Ahora solo le tienes que dar la vuelta a la cámara. Bienvenido. Ahora sí, ¿qué tal, Jordi? ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho, ¿y tú a mí? Yo también a ti, así que esto podemos seguir adelante. David, yo te he hecho una pequeña presentación, pero ahora me gustaría que hicieras la presentación que hacen todos mis invitados e invitadas. Y vamos a empezar porque me cuentes un defecto que te acompañe. ¿Un defecto que me acompaña? Pues, por ejemplo, bueno, cada vez menos defectos, pero la paciencia era uno de ellos. Pues el mayor defecto, creo yo, que tenía poca paciencia, quería las cosas ya. Eso también soy yo, ¿eh? ¿Y cómo conseguiste quitarte ese defecto, tío? Porque es complicado. Yo creo que se hace más fuerte cada vez que nos hacemos mayores. Es como que... Yo creo que en mi caso ha sido un poco al contrario. La paciencia se consigue por mediación de trabajar, la paciencia. O sea, al fin y al cabo, es decir, te das cuenta de que las cosas importantes o las que realmente merecen la pena o los premios que realmente merecen la pena llevan un proceso. ¿Vale? Y cuando lo experimentas las primeras veces es cuando empiezas a ser más paciente porque te das cuenta de que las cosas que llegan rápidas son mucho más efímeras, desaparecen rápidamente. Buena enseñanza esta. Mira, me la voy a intentar aplicar. Vamos a por una virtud, todo lo contrario. La virtud, bueno, intento ser simpático con todo el mundo, pero eso yo creo que viene de serie, desde que era pequeño, siempre, siempre que puedo, y de la empatía por los demás. O sea, yo creo que esa sería una virtud a destacar dentro de mí. Ujú. Vamos a por algo que es, ¿me puedes explicar o bien un sueño o una pesadilla que recuerdes con claridad? Que hayas No, tenido así muy la que más recurrentemente o... recuerdo, ¿Vale? Jordi, la que más recuerdo es de pequeño. Yo no sé si tú te acordarás, bueno, yo soy del 75, ¿Vale? pero me acuerdo que en la época de la Warner había un lobo que iba escondiéndose detrás de los arbolitos para coger a los cerditos y el lobo a tin, tin, tin y desaparecía. Pues ese es el sueño con el que más claridad me acuerdo de todo, que era una pesadilla. Además me daba muchísimo miedo, no te podría decir por qué, pero sí que era una cosa que recuerdo firmemente de pequeño. Es decir, que te perseguía un lobo. Sí, Vamos a por algo que es nivel de vida transcurrida. Y con esto quiero que le pongas un nivel hasta nuestros días, todo lo que has vivido. Si tu vida ha sido fácil, difícil o medio, como si fuera un videojuego. yo creo que ha sido, sobre todo hasta llegar a ser la persona que soy, un padre de familia y demás, ha sido relativamente difícil. Yo diría que sí, que ha sido difícil en ciertos aspectos. Ahora vamos a hablar de hasta nuestro presente. Y quiero que me expliques cómo llegaste a tener este perfil de Instagram y a guiar a las personas, tanto jóvenes como personas, a estar perdidas, ¿no? Lo que se podemos ver en tu perfil de Instagram, cómo llegaste a tenerlo. Pues mira, te voy a explicar. Yo realmente en mi casa no había una Biblia. O sea, yo soy católico porque, o era católico porque me bautizaron católico, ¿vale? Como
mayoría nos bautizan cuando chicos, nos dan la comunión y ya está. De hecho, no había cogido una Biblia en mi vida, pero yo llegué a creer en Dios por medio de la ciencia, Jordi. Te puedo explicar y resumir muy brevemente, ¿vale? Para que entremos un poco en el contexto. ¿Y cómo fue eso? A mí me encanta la física cuántica, y sigo de Oxford. Hay una serie de físicos que me encantan, como Lennox, por ejemplo, que para mí es de lo mejor que hay de esta era. Y resulta de que un día llegan a la conclusión, hace relativamente poco, de que matemáticamente era imposible de que existiéramos. ¿Vale? El universo digamos que se sostiene por 4 fuerzas principales, que es la fuerza nuclear fuerte, la débil, la gravedad y si no me acuerdo mal, la electromagnética. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú variaras un 1% de cualquiera de esas 4 fuerzas, o el universo se expandería o se contraería de forma de que no existiríamos. Luego llegan a la conclusión que dentro de todo el caos que hay en el universo, que es un movimiento constante, la misma Tierra está girando y además la misma galaxia gira a la vez, no tropieza con absolutamente nada, tu cuerpo sostiene 15.000 impulsos diarios, está pegado a una roca que viaja a esa velocidad y no ocurre nada caótico en tanto tiempo. Pues para sostener ese equilibrio haría falta algo que estuviera fuera del tiempo y el espacio, que lo creara. Y ahí es donde empiezo a investigar un poco más y llegamos a la conclusión, digo llegamos porque hay muchísimos científicos que más que ateos son agnósticos, en este caso porque no pueden demostrar, que no pueden probar, ¿no? Es como ha pasado a lo largo de la historia, que al principio se pensaba que la Tierra era plana y años después, eso que era impensable, llegan al momento en el que se dan cuenta de que es una esfera, ¿no? Pues ellos no pudieron probar, y muchos de ellos se decantaron porque si había un creador tenía que estar fuera del espacio. Luego él podía ver espacio y tiempo, porque el tiempo, como decía Einstein, depende del observador. Si tú vas en un tren, por decirte algo, y estás sentado en el tren y ves a alguien sentado en la parada, Sí, sí, vale. el de la parada te ve a ti pasando a toda velocidad. Y si pasa al contrario, que está en la parada, está viendo al otro pasar a toda velocidad. Luego, el tiempo y la velocidad es relativa. Okay. Bueno, pues esto me lleva a intentar profundizar un poco más y digo, vale, creo en Dios, pero todavía no tengo muy claro el tema. Y empiezo a profundizar un poco en la Biblia. La Biblia, yo no sabía que era uno de los documentos históricos por los que se habían encontrado más yacimientos arqueológicos a lo largo de la historia. Eso me llama. Uy, De hola. que. Sí, sí, es así. O sea, que No, es que realmente. te has quedado congelado un momentito, por eso. Ah, He vale. dicho, "Oh". Que decía que la Biblia, digamos que, que gracias a ella se han encontrado la mayoría de los yacimientos arqueológicos que tenemos en Medio Oriente hoy en día. Vale. Luego se considera un documento histórico. Y ahora empiezas a indagar y ves que hay muchos papiros de la época, 2 años antes de Jesucristo, donde hay pruebas de carbono 14 y están hoy en día expuestos en los museos de Israel, Museo de Egipto y en el Vaticano también, por ejemplo, donde las profecías que habla, por ejemplo, Isaías 300 años antes de Jesucristo, datada de esa época, con el puño y letra de este señor, dice que dan una serie de datos que son casi imposibles. Hay casi 1.400 profecías cumplidas en Jesucristo, entre Rey David, Isaías, el libro de Daniel, otro profeta, donde te dicen, por ejemplo, yo qué sé, pues que lo van a crucificar cuando la crucifixión no existía todavía en esa época. De hecho, la crucifixión no la inventaron los romanos, fueron los turcos. Ujú. Y aparte de eso, pues te dicen dónde iban a hacer, tal, tal, tal. Eso me lleva a decir, oye, ¿esto cómo es? ¿Cómo puede un señor hace 3.000 años, en medio del desierto, pensar en esto, escribirlo y que después todo esto se cumpla en un hombre? Porque eso es más complicado aún, que una persona
pueda hacer todo esto y que ocurra. Y llega un momento en el que el vacío que yo podía haber tenido, yo tenía una sensación desde muy pequeño de no pertenecer a ningún lugar, ¿vale? Ese vacío en el estómago que a veces hemos tenido en la vida. Y espérate, voy a intentar enganchar vamos, está enganchada la wifi. Vale, perfecto. Es que pensaba que a lo mejor se había congelado antes por eso. Eso me lleva a profundizar. Y empiezo a hablar con un amigo mío, que en este caso, porque dentro del cristianismo, pues bueno, está el cristianismo católico, el ortodoxo y el evangélico, que es el protestante. Esto me lleva a buscar respuestas. Y me doy cuenta, por ejemplo, en el caso mío, ¿vale? Que soy, tiro más, o soy evangélico, ¿vale? A día de hoy yo soy evangélico, sí, soy evangélico. De hecho, acudo a una iglesia evangélica cada vez que puedo porque me pilla lejos. Que ellos se basan directamente en lo que es la Biblia en sí. O sea, no están hablando de adorar imágenes, porque Jesucristo dijo en su momento de no adorar imágenes. Digamos que se ciñen realmente a lo que dice la Biblia, ¿vale? Sí, intentan vivir, que habrá de todo, porque esto es una de las cosas que hablamos muchas veces en la iglesia, que es que una cosa es la religiosidad y otra cosa es lo espiritual. La religiosidad, en este caso, estamos hablando de que ¿cómo va a poder ser que yo vaya todos los domingos a misa o a cualquier sitio a congregarme, macho, y después el resto de la semana me comporto de una forma completamente distinta? A eso es Gracias. ser religioso. Vale. De lo que se trata de intentar vivir de la misma forma de lo que tú estás leyendo y porque tú crees realmente que es una forma digna y de poder ayudar a otras personas. Y por mediación de la Biblia descubro pues cómo poder inspirar a los jóvenes que además hoy en día, no porque no sean una buena generación, es porque tienen, como digo yo, demasiados inputs, ¿vale? Nosotros, o yo por lo menos, no tenía tantas tentaciones, ¿no? Por así decirlo, o inputs de distracciones a lo largo del día en su época. Nosotros jugábamos, o currábamos, o estábamos en el colegio, o sea, lo teníamos todo mucho más fácil en ese aspecto. Y eso me lleva a la creencia de Dios, todo eso a lo largo de un año llevo prácticamente viviendo de esta forma. Descubro por mediación de la oración, que además es impresionante porque la oración realmente no es lo que la gente pensamos. Yo pensaba que la oración era repetir una serie de cosas que tú escuchabas, ¿no? En la iglesia, que también lo llamamos rezar, ¿no? Por así decirlo. Y la Biblia te dice que la oración es hablar con Dios como si fueras su hijo, como un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiene momentos de frustración, de complicaciones, hay gente que se va a meditar. Y yo, por ejemplo, pues antes de entrar en el trabajo me voy media hora antes y por la noche antes de irme también oro diciendo, oye, mira, me ha pasado esto hoy. Me siento fatal por esto. Estoy jodido por esta otra cosa. Me ha pasado tal. Mágicamente empieza a cambiar tu ansiedad a la hora de explicar o decir estas cosas. Es una forma de trabajarlo y eso realmente es orar. Voy a ponerlo en práctica esto, ¿eh? Yo entiendo que la oración para mí, habiendo hecho la comunión y conociendo lo que más o menos es una iglesia, es ir a la iglesia a confesar y a orar en el caso que hayas pecado. Y luego si quieres ir voluntariamente a hacerlo, también puedes hacerlo, hasta donde yo sé, ¿eh? Pues mira, la Entiendo. Entonces, oración, de hecho, la Biblia te lo dice. Jesucristo te está diciendo en las escrituras que hay de cuando vivió aquí en el mundo, pues que realmente puedes orar en cualquier lugar y donde necesites orar en cualquier momento con el Padre. ¿Qué pasa? Que si lo aplicas como disciplina, realmente va bajando el nivel de estrés y de ansiedad. Yo soy autónomo, tengo una empresa y hay veces que es una locura. Entonces, baja el nivel de ansiedad y estrés y los problemas que tienes normalmente se bajan bastante. Además, esto está demostrado neurológicamente. quedaros con lo que acabo de decir ahora, recordarlo, porque esto vendrá una pregunta más tarde. Veréis que sí, me acabas de destapar una de las preguntas que tengo para ti. ¿Quieres después? Has dicho que llevas un año con todo, con esta práctica, es decir, que anteriormente estabas perdido. Mira,
Bueno, yo soy un hombre felizmente casado, yo tengo una familia que yo soy enamorado de mi familia, me encanta, pero bueno, realmente, bueno, mi crianza fue un poco complicada. Ten en cuenta que mis padres se van de inmigrantes a Canadá, nos vamos con 5 años, con una mano delante y otra detrás, sabemos lo que es la inmigración, durmiendo en garajes, eh, con complicaciones de adaptación. Allí realmente, cuando entras en el circuito, en el sistema, por así decirlo, eh, tú vas a vivir a un barrio de inmigrantes y yo me acuerdo que siempre he tenido un vacío, no un vacío que me estropeara la vida del día a día totalmente, pero sí un vacío existencial que como que no encontraba dónde me sentía realmente ubicado o para qué propósito, porque es una de las cosas que yo hablo mucho con los jóvenes. Hoy en día, una de las cosas que más nos faltan, independientemente a lo que quieras creer o no, es propósito. Y con la edad te vas dando cuenta. El propósito lo cambia todo. Propósito de trabajo, los japoneses lo llaman Ikigai, que no sé si lo habrás escuchado alguna vez. El ¿no? Ikigai es como un punto donde gira. Al final acabas haciendo intersecciones donde realmente se cruzan todas para que te dediques a hacer lo que más te gusta porque es donde más horas vas a pasar en el día. Luego tu vida toma un propósito. Y realmente a mí esto me ha dado un propósito, no solo como divulgador, sino que también en mi forma de vivir y de actuar con las personas. Por ejemplo, yo ante mentiras piadosas, pues yo creo que casi como todo el mundo, que es una cosa, una práctica muy usual. ¿Qué pasa? Que cuando lo empiezas a poner en práctica, primero tienes que hacer correcciones, porque lo tienes automatizado. Pero es verdad que llega un momento en el que a medida que lo vas practicando, yo no puedo decir que no mienta porque además la Biblia dice que todos somos pecadores y seguimos siendo pecadores por muy cristianos que seamos. Lo bueno que hay de eso es que siempre arrepintiéndote y diciendo y creyendo en Jesús de Nazaret estás salvo. O sea, es lo único que te pide la Biblia, que es algo que es simple, ¿vale? O sea, me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesucristo de Nazaret como único hijo. Que se me ha olvidado decirte también antes, hay un coreano, que a ver si después te pasa el nombre. Este tío está catalogado el hombre con el IQ más alto de la historia que se conozca, ¿vale? Tiene un 260 de IQ, tiene un bicharraco. ¿Qué, Tiene... qué, qué es el IQ? El IQ es el nivel de inteligencia, cómo se mide, ¿vale? Pero Vale. además es muy subjetivo porque realmente hay muchos tipos de inteligencia, ¿vale? La emocional, la tal, pero bueno, en términos generales, el coreano este, si Einstein tenía un 140, un 150, este tío está en un 270, ¿vale? Tiene 10 doctorados. Es una locura. Es una locura de tío. Yo lo seguía mucho por el tema de la física y el tío sale hace un año diciendo que indudablemente que Dios existe. Pero es que después de estudiar, como es también doctorado en filosofía y en todo tipo de religiones, el tío es teólogo, sale diciendo que su conclusión es que Jesucristo de Nazaret era el verdadero Hijo de Dios. Total, que eso a mí me dejó impactado totalmente. Eso ya me reafirmó lo que yo había podido descubrir, que fue otra de las cosas que también me invitó a seguir leyendo. Y bueno, y este amigo mío que te comenté de la iglesia, mi amigo Oscar, que me enseña mucho todos los días, porque la Biblia, yo tengo un año como aquel que dice en el cristianismo. Entonces, esto es un estudio muy profundo. Yo tengo una Biblia normal, convencional, ¿vale? Como esta de aquí, por ejemplo, que trae el Antiguo Testamento, todo, y después la Biblia de estudio bíblico, ¿vale? Donde dentro de aquí te lleva el verbo arameo para que comprendas el contexto de la frase una vez que sale, porque luego te puede cambiar el significado completamente de la frase en la traducción. Y esto todavía me queda, pero sí que es verdad que te clarifica muchas cosas y entiendes muchas situaciones que están documentadas con el carbono 14 que vivieron una serie de personas en esa época. David, vamos a pasar a agradecimientos. Has nombrado a personas en este tramo. Si las quieres volver a nombrar, porque esa es tu oportunidad para darle las gracias, porque es la persona que te has convertido, que imagino que te habrán ayudado a ello. Bueno, lo primero es darle gracias a Jesús de Nazaret, que es la primera persona que ha hecho que sea quien soy hoy en día. Después a mi familia, a mi mujer y mis hijos por entender todo este proceso.
Porque además mi mujer es creyente, pero claro, el que tiene el llamado, por así decirlo, sobre esto soy yo. Y claro, supongo que ver un David de antes y un David de ahora, que también muchas veces lo hablamos, que sí que es verdad que ha cambiado mucho. Yo soy más paciente con mis hijos, una de las cosas que me ha dado esto. Intento ser mejor persona todos los días. Y agradecimiento, bueno, a Óscar Franco, que es este amigo mío, a la iglesia de la Comunidad Cristiana de Asarquía, al pastor Juan Carlos Palma y al pastor Juan Antonio Heredia, que son unas personas fantásticas. Ahora te voy a invitar a entrar a una oficina que podéis entrar las personas que entrevisto, que se llama la Oficina de las Quejas en Silencio. Si quieres hacer una queja pública en silencio, te invito a que apagues el micrófono y la hagas. Yo, mira, si apago el micrófono, entonces ahora vuelvo contigo. Si quieres ¿Dónde, entrar, yo te invito a apagar el micrófono, lo tenemos al lado de la cámara. al lado de la cámara, ¿no? Vale, Está vamos el a ver. micrófono cámara, vale, le das y haces una queja pública. A Ya ver, te- a mí me parece solo lo directo y al lado como un uno, tío. Vale, Perdóname, ¿eh? yo tengo aquí el micrófono, aquí tengo una cámara y aquí tengo las flechas que intervienen en la. Ay, Yo vale, tengo como si. ahora lo estoy viendo. Vale, perfecto. Ahora, Vale, ahora puedes hacerlo, desahógate. Ya puedes volver conmigo, con nosotros en el caso. Gracias por entrar en la OQS también, Oficina de Quejas en Silencio. Y ahora vamos a pasar al estandarte que tengo en este proyecto, en Instagram, en Soy Curioso por Naturaleza, también se llama Memoria Olvidada. Y es porque invito a las personas a que contesten una pregunta. Tú lo puedes hacer ahora aquí en directo o bien enviarme un vídeo y dar esa respuesta, que vendría a ser la pregunta, ¿qué te hubiese gustado ver o escuchar segundos antes de nacer? Es decir, estás en el vientre materno y tienes la posibilidad de ver algo o de escuchar algo, ya sea una película, porque la estás viendo, o bien un sonido porque te viene del exterior. O a la vez entra y también tienes la posibilidad de escucharlo. ¿Qué te hubiese gustado? ¿Una canción, una película, un refrán, el susurro de alguien, una persona muy concreta? Cuéntame. el susurro de Dios, o sea, lo tengo claro. Mira, en el Antiguo Testamento hay una frase muy bonita que dice que Él te conocía antes de que nacieras. ¿Qué significa? Que realmente todos tenemos un destino y que Él sabe lo que va a pasar desde el principio al final. Lo que pasa que nosotros tenemos, lo bueno del cristianismo es que, para que tú te pongas en contexto, Dios tiene una cosa que se llama el libre albedrío. ¿Libre albedrío qué significa? Imagínate, tú tienes hijos y tú cómo quieres que te quieran tus hijos. ¿Por temor o por respeto o miedo o realmente porque te amen? Yo creo que cualquier padre querría que lo quisieran por amarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios nos ama a nosotros como hijos, la única forma que hay de hacer eso es dando el libre albedrío, que es la libertad, de que tú puedas decidir lo que quieras hacer en todo momento. Muchas veces la gente se hace la pregunta de, oye, si existiera Dios, ¿por qué no existe, por qué existe el mal? Vamos a ver, si abres una puerta, tiene que cerrarse. Para que exista una cosa, tiene que existir la otra. Es imposible si no. Y entonces, cuando Él te deja decidir a ti, nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones, los humanos, de hacer el mal, si es que tenemos que hacerlo, y somos los que tomamos esa decisión de hacer el mal a los demás. A mí me hubiera gustado escucharlo. He escuchado alguna vez un diálogo muy bonito donde decía, oye, ¿cómo vas a creer en Dios? Y dice que había dos niños en el vientre de la madre y uno de ellos le dices, oye, ¿qué va a pasar cuando salgamos de aquí? Y el otro, el que no creía, le decía, pues nada, ¿qué va a pasar? Que se acabó directamente. Si estamos viviendo aquí juntos. En el momento en el que salgamos no se va a escuchar absolutamente nada. Y el otro le dice, no, pero yo creo en mamá. ¿Tú no crees en mamá? Y le dice el otro, no, yo cómo voy a creer en mamá. Si yo mamá no la veo, esto está oscuro, no puedo sentirla prácticamente. Y le dice el otro, pero si te paras en silencio y a veces dejas el ruido que hay en tu cabeza, puedes escuchar el latido de su corazón y a veces hasta la voz de mamá. Y ahí es donde te das cuenta de que
siempre vemos las cosas desde nuestras circunstancias y nuestro punto de vista. Y las circunstancias que nos rodean, ¿vale? Pues a mí me hubiera gustado, cuando hubiera estado en el vientre de mi madre, que haber escuchado la voz de Dios y decir, oye, mira, que tengo un plan para ti, porque para cuando descubres eso, realmente parte de la vida sufres. Pero si tú supieras que tiene un plan para ti, creo que ese sufrimiento bajaría, ¿vale? Porque confías en que ese plan se va a producir. Gracias por matizar tanto en esta respuesta de memoria olvidada. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Las personas que estéis conectadas, si queréis dejar alguna pregunta, yo creo que David os la contestará. Y vamos a Seguro. empezar por la primera. Verás, dices, ¿nos podrías describir al apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, y decirnos por qué te identificas tanto con él? Wow. Bueno, me identifico con el apóstol Pablo. Mira, la historia del apóstol Pablo es brutal. El apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso tenía pasaporte, ¿vale? Para poder estar andando por donde quisiera porque tenía autorización expresa, era un mercenario de buscar cristianos y cogerlo y matarlo. De hecho, él estuvo en la primera muerte que se conoce por el cristianismo, que fue el de Esteban, ¿vale? Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Él era un justiciero que ajusticiaba por dinero, por lo que sea. Bueno, pues este hombre eh, no conoció, es el único apóstol que no conoció a Cristo como hombre en vida. Es una Vale. cosa que mucha gente no sabe. Este hombre iba camino de Damasco en su caballo o dromedario en esa época, ¿vale? Que es muy posible, más por esa zona, con otras dos personas más en busca pues, de más cristianos para poder cazar. Y hubo una luz que lo cegó, cayó al suelo y perdió la visión, se quedó ciego. Y escuchaba, él atestigua en todas las cartas que manda a Romanos, a Efesios, todas estas cartas que escribió Pablo, eran cartas que él le mandaba y le explicaba cómo iba avanzando la iglesia, porque además fue el que le extendió más el evangelio alrededor del mundo. Pues este hombre se queda ciego y escucha una voz que dice, Pablo, o Saulo, mejor dicho, porque entonces era Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a Cristo? ¿No? Y este hombre entonces se da cuenta de que Jesucristo, que estaba en el momento en el que ya lo habían crucificado y estaba otra vez vivo, ¿vale? Jesucristo se da cuenta de que Jesús de Nazaret se lo llevan a una calle que se llama la calle de la derecha, que todavía existe hoy en día, curiosamente, ¿vale? Y este hombre pasa allí 3 días en ayuno, sin comer, ciego, y hay un señor, ¿vale? En este caso Ananías, que Dios le habla y le dice, oye, ve y busca a este hombre, ponle las manos encima y dile que yo lo he salvado, que le he quitado la ceguera. Este tío lo primero que le dice a Dios, dice, pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo eso si este hombre se dedica a cazar cristianos? Yo, venga, voy a confiar y lo hace. Desde ese momento, aunque al principio lo temía mucho por todo lo que había hecho, él empieza a predicar el evangelio de Cristo, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y expande el evangelio pues por todo Oriente, lo expande, llega a Roma, llega a la mayoría de los sitios del mundo. Era un hombre temerario, un hombre roto, porque además una de las cosas que sí que ves a lo largo del tiempo es que las personas que en algún momento han estado rotas o que han tenido problemas incluso, encuentran la salvación en el cristianismo y cambian completamente. Y muchas veces se dice que, además es una forma muy bonita de decirlo, que qué milagro habría en que si Dios transformara a las personas que no están rotas y fueran santas. O sea, no habría milagro en eso. El milagro verdadero es coger a alguien que está hecho pedazos, reconstruirlo y hacer una persona nueva de él. Por eso me gusta tanto el apóstol Pablo, porque es todo lo contrario a lo que podemos pensar. Y además que él conoció a Cristo como lo conocemos nosotros hoy en día, a un Cristo resucitado. Él no lo conoció como hombre. Entonces habla completamente de una forma distinta y no habla de cuando estuvimos en el monte y dio sermón, hizo esto, hizo lo otro. Es un apóstol que de guerrero mercenario pasa a ser un apóstol. O sea, una cosa bárbara.
Al principio me has dejado un poco así, como diciendo, no me lo va a acabar, no me va a responder a la pregunta, pero al final yo mismo encontré la respuesta ante todo lo que decías sobre Pablo, en el caso, os hablo de Dorso. Me quedo con la idea de que es como si le quitaran una venda de los ojos. Completamente, Sí. completamente. Vamos a por otra pregunta. Los políticos, con todo lo que está pasando del Papa, que ha venido a Madrid, Barcelona actualmente, te pregunto, ¿los políticos respetan la religión? ¿Tú crees que la respetan o no? Mira, yo creo que los políticos hoy en día realmente, y ya no hablo ni de políticos ni de izquierda ni de derecha, yo hablo de que en el momento en que la política se convierte en una profesión, deja de ser política. Porque realmente si quieres ser un servidor, yo entiendo que tienes que comer y tienen que pagarte, pero no debe de haber más allá que la responsabilidad y lo que quieres hacer por tu entorno. Yo lo entiendo así y eso para mí sería algo político. Los políticos utilizan siempre todo lo que pueden para llevarlo a favor de su campaña, da igual, siempre, siempre lo De acuerdo. utilizan. Y al que no le interese un votante que a lo mejor esté más arraigado a la Iglesia Católica, pues va a criticar que vaya el Papa y el que piense lo contrario va a criticar exactamente lo otro. Yo pienso que los políticos deberían de realmente dedicarse a arreglar su entorno, a ayudar a las personas a que tengan facilidades para muchas más cosas de las que la tienen hoy en día, a fomentar que la ley del esfuerzo y el trabajo funcione realmente, que tenemos que crear para allá mañana generaciones que sean fuertes, sobre todo mentalmente, y no darle una mentira burda, que ya vamos dándonos cuenta con los años de que la vida no es fácil del todo. O sea, surgen una cantidad de historias y de problemas que si tú le vendes de que el Estado los tiene sobreprotegidos, sin serlo así, se pegan el golpe mucho más fuerte después. Y después de esta pregunta que te he hecho, me viene otra que, bueno, la he apuntado, que es, si la religión tomara el poder político, viviríamos mejor. Es decir, nos olvidamos de los políticos y manda la religión. Yo es que no soy muy pro religión, ¿vale? O sea, yo no considero que el cristianismo realmente sea religión. Religión es lo que te he dicho antes. Bueno, Eh, no sé si has visto Chosen alguna vez o esta serie que hay tan famosa ahora no, que la gente está como locos con The Chosen, no he visto. que habla de la vida de Jesús de Nazaret de una forma súper moderna, chula y está bastante bien, aunque hay cosas que no son 100%, ¿no? Pero que está muy bien. Y hay una parte donde cuando Jesucristo entra en el templo y ver que están los mercaderes allí pues, haciendo todo lo que le da la gana y tal, se irrita, ¿no? Los echa fuera y le dice una cosa a los fariseos, porque en la época los fariseos eran los religiosos, eran los judíos ortodoxos, porque Jesucristo era judío, eran los judíos ortodoxos que pasaba lo de siempre, de yo te estoy diciendo cómo tú tienes que vivir, ¿vale? Y te digo qué es lo moral y qué es lo que no es moral, y yo después, en mi vida personal, no cumplo ninguna de esas cosas. Entonces yo no creo que realmente el cristianismo tenga nada que ver con religión en sí, tampoco con la política. No creo que fuera una buena combinación. El problema de estas cosas es que si el problema no es Dios o Jesús, el problema es el hombre, al fin y al cabo. Vale, vale. El problema es el hombre. El problema es cuando nosotros utilizamos una serie de cosas, ya sean dentro de nuestra fe cristiana o dentro de la política, para aprovecharnos, porque somos egoístas por naturaleza. Y oye, mira, es que me han puesto 1 millón de euros aquí al lado. ¿Qué hago con eso? Es que yo no voy a coger. Es que es eso. Entonces, yo no creo que pudiera ayudar a absolutamente nada. Yo creo que realmente lo que hace falta son más valores, más moral y ser más honestos hoy en día y pensar más por el bien de todos, que al final es de lo que se trata. Ahora te voy a nombrar una serie de cosas que te sonarán, que tú le has puesto título a esos cuadros. Y dice, la cruz es luz, sobriedad, efata y el poder de la oración. Son cuadros que has pintado cuando tenías una crisis espiritual o existencial. Y yo me Sí, pregunto, ¿qué has llegado a pintar sin que tengas esta crisis? ¿Has llegado a pintar algo? he llegado a pintar cosas después, incluso creo que por ahí habrás podido ver que he hecho alguna escultura en barro. Sí.
que la última hizo una mano de Jesucristo de Nazaret y anteriormente a esa fue un busto de Zeus, que lo tengo por ahí, imitando un poco a lo que hacían antiguamente los griegos, como arte en sí, ¿vale? Pero yo creo que para mí el pintar, el dibujar o el hacer es una forma de sacar fuera esos momentos difíciles. Mira, yo soy hijo de tabernero, yo me he criado dentro de una taberna, de una barra, yo ya desde muy joven bebía y para nosotros era una cosa normalizada, ¿vale? Normalizada completamente. Y yo hace 10 años aproximadamente, yo no es que ni bebía todos los días ni todos los meses, pero macho, yo cogía una cerveza o dos, como le pasa a mucha gente que además no quiere mirar esta parte de sí. Tío, a partir de esa segunda o tercera cerveza, venga, vamos tomando otra. Venga, vamos tomando otra. Hasta que ya pierdes un poco el control. ¿Vale? Y eso estaba en mi día a día. Al final eso, igual que el tabaco o cualquier otra adicción, se convierte en, pues, por ejemplo, uno de los cuadros que tengo donde sale una mano sujetando como un revólver que tiene una copa, Vale, sí. eso para mí fue vital en ese momento, porque yo he llegado a decir, macho, esto que por generaciones ha sido normalizado y que además trae una serie de historias. Yo me acuerdo mi abuelo, era normal cuando el abuelo llegaba harto de vino a la casa, ¿no? Y decía cuatro papuchas allí delante, encima la madre tenía que callarse porque si no había problemas y tal. Eso al final son cadenas generacionales, ¿vale? Y de lo que se trata al final, o por lo menos una de las cosas con las que yo más sentido lo he encontrado, es a romper esas cadenas generacionales para que nuestros hijos no carguen con ellas, porque nosotros vamos cargándolas y vamos cargándolas y vamos cargándolas. Y eso es mucho peso. Y eso para mí ha sido lo que ha provocado más crisis existenciales y lo que ha hecho Jordi bueno, que haga esas pinturas en esos momentos y además, muchas de ellas me han dado significado y esperanza en muchos aspectos. Me haces pensar ahora que se llegó a normalizar o sigue normalizado la frase de tu padre está en el bar. Es Totalmente. como, es como si tuvieras esa casa, es como si viviera allí, no en casa no hay cosas que hacer, él está en el bar, déjalo tranquilo. Los Y que no no hemos debería criado ser en así, es muy barrio, triste. los que no hemos criado en barrio o en pueblo, ha sido así toda la vida. Sí, O sea, yo vengo harto de currar como un burro. Mira, yo tengo un amigo, macho Luis, de 90 años, vaya, que es un crack, ¿vale? Un crack. Y un día me preguntó hace muchísimos años, me dice, oye David, es muy chulillo así hablando, el tío es que me flipa, yo me flipa Luis, es un máquina. Me dice, David, ¿tú qué haces cuando llegas a casa? Y digo, pues mira Luis, yo llego reventado de trabajar, acuesto a los niños, le doy un beso a cada uno y después voy a la cocina con mi mujer y charlamos. Me dice, ah, muy bien. Dice, ¿y tú de qué hablas? Digo, pues tío, si no soy sincero, le cuento todo lo que me ha pasado a lo largo del día. Digo, y hay un puño de putadas, porque ser autónomo en este país es complicadísimo. Y al final, además no te dan formación ninguna. Anda, te sueltan ahí y te vas dando cuenta con el tiempo de lo que vale un peine. Y cuando termino de decirle eso, tío, me dice, hermano, ¿te puedo decir una cosa? Y le digo, claro, tío, dice, eres un egoísta. Digo, ¿qué? ¿Qué hablas, tío? Si yo lo voy todo por mi familia, voy reventado por mi familia, voy. Me dice, ¿tú te has sentado alguna vez cuando te has sentado a preguntar a tu mujer qué tal ha ido el día? A ella. Mira, Jordi, me quedé en shock. Eso para mí sentó una base antes de que, oye, con 3 niños no es fácil, ¿vale? Y más ya están en edad adolescente. Y la abuela en casa también. Pero sí que es verdad que te hace pensar y profundizar en que tomamos un rol en el cual egoístamente nos damos cuenta de que, por ejemplo, mi mujer en este caso, pues decidió quedarse en casa porque tenemos una familia grande, lo decidió ella. Yo, en mi casa, todos somos libres de hacer lo que quiera en este aspecto y de dedicarse a lo que quiera. Y además yo la animo, porque yo soy un emprendedor nato y yo siempre he sido de, oye, mira, vamos a montar esto de lo que tú sabes hacer y tal. Pero es un trabajo que es una locura, ¿vale? Son 24/7, tío. 24/7 educando, 24/7 manteniendo, es el pilar fundamental de la casa. Oye, y que no vaya yo esforzado a sentarme un momento para, en vez de venir y soltar toda mi basura, o sea, decirle, oye, sí. pero ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti el día? Que a mí me importa, o sea, me importa, simplemente eso, simplemente eso.
sea, al final ese es el rol que hemos tenido siempre y que el padre, como viene harto de trabajar como burro, se puede ir al bar y la vida es que siga en casa. Vamos a por otra pregunta. Dice, ¿con qué elemento terrenal, agua, fuego, tierra o aire, compararías la palabra de Dios escrita en un libro que se conoce popularmente como Biblia? Fuego, luz, sí, ¿Tiene más fuego que otro elemento? ¿O podrías decir que se totalmente, ven todos en este? No solo uno, total, va. totalmente. Fuego. Vaya. Totalmente. Ten en cuenta que lo que puede llegar a hacer, o sea, lo que es increíble, ¿vale? Es que yo leyendo un libro, de hecho, yo soy disléxico diagnosticado de mayor, ¿vale? Con discalculia y no había sido capaz de leer, ¿vale? O sea, yo tenía que escuchar audiolibros por ser curioso, porque no era capaz. Esto he sido capaz de leerlo, o sea, es increíble, pero además cuando le pones algo de interés y empieza, por ejemplo, mi consejo siempre sería empezar por el Evangelio. ¿Por qué? Porque los Evangelios son los apóstoles contando lo que pasó con Jesús y el cristianismo viene de Cristo, luego el pilar central es Él. Tú tienes primero que saber quién era Jesucristo y a partir de ahí empiezas a tirar para atrás. Pero sí es fuego, es el fuego, mira, había un predicador que creo que fue Billy Graham que decía que todo hombre tiene un vacío en su interior con la forma de Dios, esperando ser llenado con la forma de Dios. Y realmente es fuego, porque te impulsa en los momentos difíciles, es un fuego que te da vida, es un fuego cuando lees históricamente la Biblia de atrás, que fue fuego que hizo que grandes batallas ocurrieran también históricamente de formas que nadie esperaba, y es el fuego de la luz eterna que te promete la vida eterna. O sea, si te pones a compararlo imagínate, una soga de 30 metros, tu vida terrenal es esto, y te estás preparando durante ese trozo para toda la eternidad. O sea, es tan importante lo que tenemos que aprender aquí que no le prestamos la suficiente atención. Es hacerse más preguntas, pregunta por qué he dicho esto, no debería haberlo dicho. Pedir disculpas cuando hace falta, no pasa nada. Si un hombre no es menos hombre por pedir disculpas. Es que es eso, oye, perdóname, pero me he equivocado. Cuando ya he analizado, tengo que ser lo suficientemente persona para llegar y decir, oye, discúlpame, todo eso es fuego, Jordi. Todo eso realmente es luz y fuego interior. Gracias por responder esta pregunta, porque era una de estas que no pensaba si hacértela o no, porque yo las preguntas desde el respeto y vamos a por la siguiente. No, no ¿En la pasa nada. Biblia hay algún fascículo que hable de la tolerancia? Entonces, la mayoría de todo lo que escuches de Jesucristo, o sea, te está diciendo, primero te está dando el mensaje más grande del mundo, amaos los unos a los otros. Hoy en día estamos en una sociedad desconectada completamente, donde vamos enfadados por la vida, donde nuestra paz depende completamente de la paz del mundo. Hay una cosa que dice Cristo que es la paz que yo te doy no es la paz que te da el mundo. O sea, la paz que te da el mundo depende de si hay caravana, la paz que te da el mundo depende de si te han despedido, la paz que te da el mundo depende de si has llegado tarde a un sitio o si te has gastado con la tarjeta lo que no debieras. La paz que te da el mundo siempre está sujeto a cosas efímeras, que realmente cuando llega a tus últimos momentos dejan de tener importancia absolutamente cuando llega una enfermedad, por ejemplo. Todo eso pierde importancia. Entonces, todo lo que te está diciendo Cristo es que tengas más tolerancia. De hecho, te dice, bendice a tus enemigos, porque se verán ascuas en su cabeza de vergüenza. Yo te puedo contar el caso de que yo, antes de ya estar solo en mi negocio, tuve un socio hace muchos años, que yo llegué un día a la nave y no había nada. O sea, me quedé con mi familia tirado, con mi hijo recién nacido el tercero, y con 20 pavos en la cartera. O sea, tuve que vender el televisor y el coche para poder pagar el alquiler, tío, porque se quedaron con mi casa. Y bueno, una experiencia de ese tipo te enseña mucho, ¿eh? Esto hace ya muchísimos años, hace ya por lo menos 14 o 15 años, por lo menos. Yo me he encontrado a ese tío y yo toda mi vida pensé o tenía la idea de que en cuanto lo viera se iba a liar gorda, ¿no? Además, yo vengo de los deportes de contacto, llevo practicando deporte de contacto, yo creo que
que si yo no llego a entrar al arte marcial hubiera sido un delincuente, Jordi, lo tengo claro. Ya que hablas de esto, ¿haces boxeo? ¿O hacías? Mira, yo he practicado tres disciplinas distintas. Soy cinturón negro en lo que antiguamente se llama full contact y ¿Eh? kickboxing. Y estoy muy ligado al boxeo porque nos hemos dado cuenta de que el boxeo cambia a los chavales de una forma brutal. O sea, eso ahora te lo voy a contar. Pero que realmente el mensaje que da Jesús en todo momento es de que ames al prójimo y que tengas esa capacidad. Yo siempre le hago una comparación a todo el mundo. Digo, mira, tú te has fijado, tú qué crees que un líder, cualquier líder, ya sea comunitario, ¿qué debería ser un líder? Un líder debería ser un servidor. Eso es un líder. El líder real es un servidor que muestra con el ejemplo. Si yo quiero tirar el carro, voy yo primero. Y los demás se inspiran y van detrás. No voy a ser el negrero que te dice, tú tira, que ya te veo yo desde aquí. ¿Vale? O sea, ya ahí cambia mucho la cosa. Eso es un líder real. Entonces, por ponerte un ejemplo, clanes gitanos. Cuando hay una guerra entre clanes gitanos, cuando van a buscar al patriarca, ¿qué hace el patriarca? Pone paz. Sí, liviar la ¿Por, situación. Sí. porque es el líder. Porque es el líder. Entonces, ahí es donde realmente donde se tiene que fundamentar realmente el liderazgo en poner paz, en consenso y en que la gente intente entenderse. Porque tú puedes pensar una cosa distinta a mí y tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos, hablarlo, debatirlo y incluso habrá cosas que yo aprenda de ti y cosas que tú puedas aprender de mí. A eso es lo que yo creo que el cristianismo te lleva más. Ahora os daréis cuenta cómo esta pregunta ya la contestada, pero aún así seguramente hablé un poco más de ello, porque yo soy curioso y te quiero decir, ¿no? Digo, si dicen que Dios está en todas partes, ¿por qué crees que algunos curas, como el de mi pueblo, me dice que paso poco por la iglesia? Porque a veces me lo dicen. Eso es lo que te estaba hablando antes. Es más catolicismo, el catolicismo que además no me parece mal. Yo al contrario a lo mejor que muchos evangélicos, ¿no? Y demás, pues, y no mucho. Yo creo que el que sea evangélico y el que es un cristiano, muy cristiano, considera que el que vive según Cristo, independientemente de que sea católico o no, es un hermano, ¿vale? Yo creo que realmente sí hay que congregarse, ¿vale? Pero porque el congregarse hace que la comunidad sea mejor, ¿vale? De alguna forma. Pero sin que sea una congregación donde vas a parecer que eres muy bueno porque vas los domingos y después el resto de los 6 días te comportas como un animal. ¿Vale? Entonces, por eso yo rehuyo un poco más de la religiosidad, que además en el templo que te estaba diciendo antes, a los fariseos le dijo, fariseos que tenéis vuestros sepulcros blanqueados por fuera y llenos de suciedad por dentro. Oh, O sea, al final de lo que se trata es que si tú realmente quieres vivir, pues, o intentar parecerte, porque es imposible, ¿vale? A una persona como Jesucristo, ¿vale? En este aspecto, a las cosas que enseña Cristo, es intentar ser mejor persona todos los días. Y claro que te vas a equivocar, claro que vas a pecar, porque es que somos humanos. Pero lo importante es que ya eres consciente. Pero yo eso de obligar a la gente, no. Estas cosas tienen que ser como todo. Jesucristo fue el único tío que conquistó el mundo entero sin levantar una espada. O sea, no hizo ningún tipo de guerra. Tanto que el tiempo se cuenta desde antes de él y después de él. Empezó en un pueblecito y lo extendió a lo largo de todo el mundo, tío, y realmente hizo una cosa que los demás no podían hacer y fue predicando amor, compasión y comprensión. O sea, fíjate tú qué cosa más simple, más simple. Pues aún así, hay veces, Jordi, que no somos capaces. ahora me urge a mí una pregunta fuera de mi pauta y es, ¿has llegado a conocer a alguna persona a tu alrededor que tenga caracteres de este Jesús, Jesús, que sea bondadoso o que tenga cosas que digas, me recuerdan a lo que leí en la Biblia y cómo era esa persona? Sí, y yo intento todos los días hacer lo más parecido posible. Sí, conozco mucha gente. Yo, por ejemplo, a la iglesia donde acudo tienen bancos de alimentos que además no están, las iglesias evangélicas no están financiadas en este caso, por nada del Estado. Todo lo que se hace por las personas necesitadas alrededor, que es mucho, Jordi, mucho, es financiado por las mismas personas que nos congregamos allí.
Eh, eh, realmente que hay gente que vive por y para ayudar a los demás. Y eso es, yo creo que la respuesta perfecta de esto. Vamos a por una sección que hice en mi anterior entrevista, que es un reel recuerdo, ¿no? Un poco. Y el día 10 del 11 del 2025 hablaste sobre que las personas venimos con un don al mundo. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu don o talento que te entregó Dios? Yo creo que mi don y talento que me entregó Dios, porque además muchas veces me dicen, ¿cómo puedo descubrir mi talento o mi don? Digo, eso te lo va a revelar Dios. La vida te lo va a revelar, Dios te lo va a revelar a lo largo de la vida. Te vas dando cuenta porque eres bueno en eso, o porque ayudas, o porque comunicas. Yo mi don, en mi iglesia se diría de evangelizar, de hablar con la gente, de comunicarme con las personas. Yo te puedo decir caso aquí en el polígono donde tengo yo la nave, tío, de que yo qué sé, mira, Guillermo el Loco, por ejemplo, yo lo llamo loco a Guillermo porque es un hombre que pasa muchas tormentas y me llaman hermano, lo quiero mucho a Guillermo. Pero Guillermo es un tío con muchos problemas de adicciones, cada dos por tres te lo encuentras por ahí de mala forma. Y oye, un día estaba borracho, Guillermo muy mal, y lo vi que fui a comprar café. Claro, yo voy por el bar y yo soy la alegría del bar cuando voy a comprar café. Además, diciendo a la gente que Dios te bendiga, tío, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y Guillermo estaba hecho cisco y dije, Guillermo, ¿te importa que haga una oración por ti? Y Guillermo me dijo que sin problema. Yo me abracé a Guillermo y le digo, Guillermo, hermano, rezo porque Jesucristo de Nazaret te ayuda a encontrar el camino, de que realmente encuentres eso que estás buscando y que no estés perdido. Y bueno, un poco de más cosas. Y pues puedes llamar a la cabaña de Miguel, que se llama El Bar, y preguntar por cualquiera de los dueños que hay detrás de la barra y te pueden atestiguar que Guillermo lleva, pues, después de muchos años, 3 años sin beber absolutamente nada. Por allí pasa, se toma una manzanilla y después se va. Sí. Bien. Última pregunta. Luego, después de esta pregunta, me gustaría que nos habláramos un poco de lo del boxeo, que no se pierda esa información. Y yo te pregunto, ¿cómo te imaginas el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos yo creo que es inimaginable, pero desde luego, por lo que lees en la Biblia, o no sé si habrás visto a este doctor que hay catalán que tanto me gusta, que este tío era cirujano. Yo lo fui a verlo a Marbella, que habla de la supraconciencia, el doctor Segarra, me parece que se llama. Es un, es un crack. Este tío es un cirujano y se da cuenta de que, bueno, que hay mucha gente que se le ha muerto llegando en momentos complicados, pero que después ha conseguido recuperarlo o que han vuelto. Y yo tengo una experiencia de un tío mío, por ejemplo, que me contó una historia parecida ya siendo mayor y todos te cuentan lo mismo. O sea, lo más curioso de esto es que muriendo de formas distintas, todos te cuentan desde distintos ángulos, percepciones, qué es lo que sienten. Y todos, no hay ni uno que haya tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? De haber estado clínicamente muerto, yo qué sé, 5, 10 minutos, 15, lo haya estado con 20, 25, que hay miles registradas, documentadas científicamente, y después además le han hecho escáneres en la cabeza haciéndole las entrevistas para ver si estaban mintiendo, era una fantasía o actuaba la parte del cerebro que tenía que actuar donde está hablando de una realidad. Todos saben de lo mismo, una paz increíble, indescriptible, un amor brutal. Y yo pienso que el reino de los cielos realmente es eso, es que aquí tenemos que aprender una serie de cosas y después el reino de los cielos es amor, vida, vida eterna con amor y vida y luz. Eso es lo que pienso que es. Háblanos del boxeo, que no se pierda esa información, por qué hace que las personas se equilibren y puedan encontrar el camino, porque vendría Pues un poco a mira, esto. es una brutalidad y además que realmente funciona, Jordi. Niños con problemas de comportamiento, que vengan además pues de familias desestructuradas, con problemas severos o post-bullying, que también hay una parte de agresión que sale después del bullying. Hay episodios de agresividad, es un mecanismo de defensa, porque además las personas cuando somos agresivas es porque tenemos miedo. El miedo es el que activa este mecanismo de defensa. Pues te das cuenta, por ejemplo, en cualquier club, ya sea de boxeo o de grappling también, Brazilian Jiu-Jitsu, que es mortal cómo llevan esa forma de interactuar tan bonita entre ellos, con tanto cariño, disciplina y hermandad
¿vale? Entre ellos te das cuenta de que, por ejemplo, yo qué sé, un niño empieza a entrenar, al poco tiempo te pide subir al ring y dices tú, bueno, vale, vamos a probar. Lo forras, le pones tu casco, su peto, su todo para que esté protegido, lo subes con un compañero de su misma edad experimentado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues normalmente entre los 3 o los 5 primeros episodios o combates que vaya a echar el niño pierde el control por ira. Cuando le pegan los 2 primeros guantacitos, el niño entra en cólera y como ha perdido el control, el adversario que sí está y ha entendido que el miedo realmente es una respuesta y no es una vivencia real, ¿vale? O sea, es un mecanismo que hace que te asustes, pero esa misma energía la puedes emplear para el combate siempre que estés focalizado en pensar la estrategia, porque al final es como el ajedrez, el boxeo es como el ajedrez. ¿Qué pasa? Que ese niño, como el otro está tranquilo, ese pierde el control con las manos, el otro que está tranquilo encinta, golpea y le gana. Cuando al niño le ha pasado eso 3 o 4 veces, curiosamente, por ensayo y error y aprendizaje, lenguaje corporal, empieza a intentar hacer lo que el otro hace. Y cuando lo consigue, se traslada a que el chico empieza a tener un control emocional. Entonces no hay ataques de ira. Ya desaparece completamente todo eso. Y eso es una maravilla verlo. Eso verlo en cualquier club es una pasada, porque ves chicos que apuntaban a tener graves problemas y de buena primera ves que tienen primero un propósito, volvemos al propósito, porque siempre es fundamental, las personas necesitamos propósitos en la vida. Si realmente estás aquí para comer, ver Netflix, ir a trabajar que no te gusta tu trabajo y volver a casa, tío, cuando pasan los años, imagínate, dirás, bueno, ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿Para qué he venido aquí? ¿Cuál era mi motivación? Y los chicos encuentran en este tipo de deporte, encuentran en eso, además de la disciplina, que les viene muy bien, y el respeto a los compañeros, porque ahí no se mira si es más alto, más gordo, más feo, menos feo, ahí todos son una piña. Y el artes marciales, deportes de contacto, cambian drásticamente el comportamiento de los chicos. Y es una de las cosas, mi chico practica desde que yo era muy chiquitillo y ahora está en grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, que yo eso, por ejemplo, en mi época no lo había. Pero vamos, es una pasada. O sea, yo estoy súper contento con lo que está haciendo ahora mismo el niño. Pues David, llegados a este punto, te toca despedir esta entrevista. Yo me despido de ti y de estas personas que estáis conectadas. Y mira, yo lo hago muy simple esto. Apago cámara, voy a apagar el micro y tú despides la entrevista como creas conveniente. Puedes decir cosas buenas, malas o lo que te apetezca. ¿Dónde seguirte? Si tienes algún sitio donde puedan encontrarte y ponerse en contacto contigo, también. Todo lo que te apetezca está en tus manos. Muchas gracias, Jordi. Cuando Bueno, pues quieras. muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Me encanta el canal que tienes porque realmente eso de soy curioso por naturaleza hace falta más hoy en día. Los jóvenes ser más curiosos, que la curiosidad lleva a querer aprender cosas. Mi perfil de Instagram es DavidPF, Ciudadano Andaluz. Espero poder inspiraros con cada palabra que diga a través de los evangelios y del Señor para poder mejorar vuestras vidas y que Dios os bendiga y que Jesucristo de Nazaret os bendiga. Amén.